Ok, pues bienvenidos sean todos. De verdad me da mucho gusto tenerlos aquí una vez más. Estamos en esta formación ya por terminar nuestra tercera categoría. La primera categoría que nos tocó vivir fue la de la doctrina. No sé si recuerdan, pero fue la primera categoría que nos tocó vivir, donde se dieron 4 charlas. La segunda fue la espiritualidad y estamos por culminar la tercera, que es la iglesia y la comunidad. Si se fijan, llevamos un orden. Después, la siguiente categoría sigue nuestra vida diaria, que tiene 4 charlas. Después vamos a dar con la familia y por último con la juventud. Um, el tema de hoy para mí es algo, creo que es muy, muy importante porque a veces, creo que esto pasa mucho en la iglesia católica, tenemos la tendencia de que nosotros vamos a la iglesia y recibimos y recibimos y recibimos. Vamos, recibimos los sacramentos, las confesiones, la misa, nos dan la Eucaristía, tenemos problemas y vamos a la iglesia, espero y vayamos a la iglesia a pedir asesoría, consejos, hablar con el sacerdote, entre otros beneficios que recibimos de la iglesia. Pero muchas veces se nos olvida que también la iglesia necesita de nosotros, que también la iglesia ah, no solamente está para que nos dé, sino para nosotros darle también a ella. Y me gustaría de alguna manera empezar esta charla con el Evangelio de hoy. No lo voy a leer, o simplemente quiero hacer un resumen. Se me hizo una hermosa lectura para comenzar este tema, que está en San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Y pues relata sobre cómo le preguntan los fariseos a San Juan Bautista que quién es él. Entonces le preguntan si él es el Mesías y él contesta quién es él. San Juan contesta con una claridad y con una seguridad, con una claridad y muy seguro de sí mismo de quién es él y cuál es su misión en este planeta o en esta tierra, digamos. Y creo que eso es el primer requisito e importancia para entender nuestros talentos. Si yo no sé quién soy, si yo no sé cuál es mi llamado, si yo no sé a qué estoy en este mundo, entonces es muy difícil saber utilizar estos talentos. Es muy difícil saber incluso vivir esta vida. Hay personas que de verdad no saben a qué vinieron a este mundo. Hay personas que de verdad no saben cuáles son sus talentos. Y si no saben cuáles son sus talentos, pues cómo practicarlos, ¿no? Esto es como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando a mis hijos les he comprado videojuegos, al principio no saben navegar en el juego, no lo saben usar, a veces pues dicen, está bien difícil y entre ellos mismos se alegan, pero a medida que se van familiarizando con el juego, a medida que se van familiarizando con con las cosas que pueden y no pueden hacer, y las cosas que pueden ir descubriendo a medida que lo están jugando, entonces se va desarrollando una amplitud de este conocimiento y empiezan a navegar en este juego y se van familiarizando con él y van creciendo en este juego. En mi caso puedo poner el ejemplo de las herramientas. Me ha tocado comprar herramientas que pues no las sé usar muy bien, tengo que ver videos, tengo que buscar cómo trabajan y a medida que me estoy familiarizando con estas herramientas, entonces voy encontrando el verdadero beneficio y lo que pueden hacer por mí estas herramientas. En este caso, cuando yo voy descubriendo mis talentos, mi llamado, entonces yo puedo darme cuenta de lo que puedo hacer por la comunidad, lo que puedo entregarle a la comunidad, a la iglesia, que son los talentos. Y voy a usar una lectura base, la única que voy a leer porque sí tengo muchos puntos que me gustaría tocar. Está un poquito larga. Si alguien tiene preguntas, como les digo, no los puedo estar viendo, así que por favor les voy a pedir prender su micrófono y no importa que me interrumpan. Ah, si es algo bien importante, si es algo que puede esperar, al final de la clase la podemos hacer. La primera lectura que vamos a leer está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Y nos dice, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que a, como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que les cuidara su dinero. A uno de ellos les entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio
con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste bien en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó al empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban ahí: Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, porque vendrá el llanto, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura la estaba leyendo y me encantó por la manera que explica del uso de los dones. Voy a enfatizar en 10 puntitos en esta parte de los dones. Lo vamos a desglosar, vamos como a escudriñar un poquito más esta lectura y la dividí en 10 secciones para poder desarrollarla y entenderla un poquito mejor en cuestión de los dones. Y el primero nos dice que el reino de los cielos se parece como un hombre. Así empieza la escritura. Dice que el reino de los cielos es parecido a la experiencia que este hombre vivió. O sea que así como va a pasar, como habla aquí de estos siervos, también en el cielo va a pasar. A nosotros también, en el momento, digamos, por decirlo así, en el momento que nosotros nacimos, se nos dieron ciertos dones. Se nos dio cierta responsabilidad en esta tierra. Se nos dio una misión, un propósito de vida. Por eso les decía hace rato, hay gente que no sabe su propósito y como no sabe su propósito, no lo pueden vivir. Entonces se nos dio un propósito, una misión en esta vida. Y nos dice que así como este hombre es en el reino de los cielos. El segundo dice que llamó a sus empleados. Todos tenemos un llamado en la vida. A algunos nos ha tocado que nos ha llamado más jóvenes, a otros nos ha llamado un poco más viejos, a unos nos ha llamado de niños, a otros los ha llamado de diferentes tiempos de la vida, pero todos tenemos un llamado. Y creo que aquí está la primera parte de la importancia. Hemos escuchado el llamado que Dios nos ha dado. Todos nos ha llamado el Señor. De alguna manera u otra hemos recibido este llamado. Y dentro de ese llamado hace un envío, que es el tercer punto, los manda a cuidar su dinero. En este caso, los talentos, lo entendemos así. El Señor nos ha dado unos talentos, primero nos da el llamado, después nos da los talentos y nos da el enviado en este talento que es cuidar de eso que se nos ha dado. Nosotros hemos sabido cuidar lo que se nos ha dado, hemos sabido multiplicar lo que se nos ha dado, hemos sabido trabajar lo que se nos ha dado. Y lo hermoso que me gusta de esta lectura es que dice que a cada uno le da según su capacidad. Entonces Dios, que es el cuarto, ¿no? El cuarto punto, nos da según su capacidad. Eso significa que Dios no nos da más de lo que nosotros podemos hacer. Dios no nos da más
de lo que nosotros pudiésemos um, a- a- achieve, se dice en inglés, ay, muy gringo yo, de lo que podamos nosotros hacer en nuestra vida. No nos sobrecarga o no nos da más de lo que podemos nosotros manejar, sino que Dios nos da según nuestra capacidad. Y por eso vamos a ver a ciertas personas que se ve que tienen otros dones más grandes que yo o menos que yo. Y no es de comparar, sino que eso nos debería dar un poco de paz dentro de nosotros, que Dios nos va a dar según la capacidad que nosotros tenemos. El próximo punto dice que los dos le devuelven exactamente el doble de lo que se les dio. Y en esta parte sí me quiero atorar un poquito. Lo curioso aquí es de que le da a uno 5, a otro le da 2 y a otro le da uno, que voy a pasar, ese es el próximo punto. Pero los primeros dos, al que se le dio 5,000 monedas, no le entrega 7,000 monedas, 8,000 monedas o 20,000 monedas. Le entrega exactamente el doble, 5,000 monedas. 5 se le dieron y entrega 5 más otras 5. Y el que se le dieron 2, entrega otras 2 extra. O sea, entrega 4 monedas. Entonces Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas imposibles, sino que nos está pidiendo que demos lo que Él nos está dando. Y aquí me acordaba de una lectura una frase de San Agustín de Hipona que decía: dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras. Y creo que aquí está la clave. Hay muchas personas que no tienen miedo a hacer servicios, tienen miedo a usar sus dones porque piensan que no lo van a poder hacer. Y por eso quería enfatizar en este punto. Dios nos pide solamente lo que nos da. Eso se me hace muy hermoso. Dios no nos va a pedir más de lo que Él nos da. Entonces, si Dios nos hace un envío por medio de una persona, por medio de un ministerio, por medio del sacerdote o simplemente en nuestra oración nosotros sentimos un llamado, no es bueno tener miedo, porque Dios nos va a pedir solamente lo que nos da. En este caso, San Agustín lo entendía muy bien. Dice: dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras. Y ciertamente así es. En el momento que nosotros sabemos y tenemos la confianza que solo vamos a hacer y podemos hacer lo que Dios nos permita hacer, entonces ahí ya no debería de haber miedo de usar nuestros talentos. A mí me ha tocado personas que les hemos hecho invitaciones, ya sea a orar, ya sea a un encargo dentro del ministerio, y tienen miedo que porque no saben, si lo van a poder hacer o no. Una frase que escucho mucho: ay, hermano, es que yo no estoy preparado. Y ciertamente, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros confiamos de que lo que Dios nos ha encargado es porque Él nos va a dar la capacidad de hacerlo, entonces ahí debemos ir con esa seguridad, y a eso me gusta llamarle, y lo que es fe. Nosotros actuamos por fe, no por seguridad. Hay una frase que dice mucho, nos ha dado ya clases aquí esta Dianita Henao. Dice que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Y aquí es donde entra la fe. El Señor nos hace envíos y de alguna manera es como que nos dice: aviéntate, aviéntate al vacío y en el camino te diré qué tienes que hacer. Y ciertamente así es en ministerios que nos da. Yo voy a poner, por ejemplo, estas formaciones que estamos dando, lo voy a usar como testimonio. De verdad que una vez estaba orando y meditaba y estaba orando pues por todo lo de la pandemia, y le pedí al Señor que me dejara orar con corazón sincero por aquellas personas que quisieran recibir la palabra de Dios, pero con estos encierros no podían. Y oraba por eso, y se me vino a la mente este proyecto. De verdad, créanme, que toda esta temática se hizo en un ratito. Bendito sea Dios. Y las invitaciones que se hicieron a los predicadores, hubo una respuesta muy buena, pero muy buena. Luego estuvieron dispuestos a apoyar. Entonces, en el momento que se me vino esta idea o esto que el Señor me entrega, no fue como algo que lo estuve preparando con tiempo y no. Simplemente se sintió este llamado y nos aventamos, y dije: el Señor proveerá, el Señor nos guiará, y el Señor nos ha ido guiando. Hemos visto frutos bien bonitos, bendito sea Dios. Entonces, eso es
confiar en la misericordia de Dios, confiar en la divina providencia y tener la fe. Aventarnos. Si alguien nos hace una invitación, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Digamos sí, siempre es bueno decirle sí al Señor. En ese llamado que les decía, decimos sí al Señor. Y si estás capacitado, si puedes o no puedes, si vas a ver si quizás en el futuro tienes tiempo o no tienes tiempo, eso déjaselo a Dios. Él provee. Imagínense la Virgen María, una jovencita de 15 años. Y prácticamente en estas palabras le dicen, ¿quieres ser la madre de Dios? Yo me pregunto, ¿se imagina si la Virgen María dijera, es que yo no estoy preparada? Si ella tuviera esa mentalidad, es que yo no estoy preparada, es que yo no sé si pueda, es que yo no sé si tenga lo que se necesita para ser la madre de Dios. Yo quisiera, con todo mi corazón quisiera, pero yo no sé si pueda. ¿Se imagina? Hoy no sería quien es la Virgen María. Entonces es un sí a Dios a ciegas. Es una disponibilidad del corazón. Es una disponibilidad de nuestro tiempo, de nuestro dinero, porque a veces cuesta dinero. Es una disponibilidad de nuestra mente, de nuestro esfuerzo. Y el Señor, como les decía en uno de los puntos, solamente nos da según nuestra capacidad, así que no tengamos miedo. Lo que el Señor ponga en el corazón dentro de la oración y pase por el discernimiento de nuestros guías espirituales, para adelante. Que el Señor proveerá, Él se encarga del resto. Quizás a algunos de ustedes se les ha hecho una invitación y han tenido miedo, han tenido duda, han tenido, incluso que a veces diga, es que yo no me siento digno por cualquier motivo. Y algo que me ha tocado experimentar en mi vida espiritual a través de tantas equivocaciones que he tenido, es de que cuando uno se siente indigno, cuando uno se siente, digamos, sucio por una equivocación que hemos tenido y se nos hace un llamado, nos podemos sentir hipócritas, doble vida, nos podemos sentir falsos. Y todo eso viene de Satanás, algo que puede experimentar y si alguien tiene, digamos, otra perspectiva, a confianza, díganla. Pero algo que yo he experimentado es de que mientras yo esté en la lucha, mientras yo esté luchando por de verdad cambiar o levantarme si me he caído o con esa debilidad que me hace caer, mientras yo esté en una lucha sincera con Dios, conmigo mismo, de convertir mi vida, esos pensamientos vienen de Satanás, porque Satanás nos quiere separar. Y cuando yo estuve en un momento de crisis espiritual y me hacían invitaciones, yo me sentía tan falso, pero también le decía al Señor, tú conoces, Señor, la sed que tengo de ti. Tú conoces la sinceridad que estoy haciendo esto. Y ahora les digo que si yo me haya alejado del ministerio, de las invitaciones que se me dieron en ese tiempo, yo ya no estuviera aquí, mucho menos estuviera aquí con ustedes. Yo me haya alejado del Señor. Y es algo que experimenté incluso en el momento más difícil de mi vida espiritual, que el servicio nos mantiene en las cosas del Señor. El servicio nos mantiene en la gracia de Dios, aunque estemos en una equivocación, siempre y cuando, vuelvo a repetir, estemos luchando por dejar esto, por cambiar esto, por mejorar esto. Nunca dejemos el ministerio, o el servicio o al grupo al que estoy yendo, porque en el momento que lo dejas, te has rompido y te quedaste a la merced del enemigo. En cambio, cuando estás activo, cuando estás sirviendo o simplemente yendo al grupo por lo mínimo, estás recibiendo ese ligamiento, esa unión con la comunidad, en la iglesia. Y eso te va a ayudar a salir de donde estás. Pero hay personas que se desaniman. Hay personas que fueron heridas o X cosas, o errores personales. Y hacen todo lo contrario, se alejan. Y al alejarse, poco a poco, esos dones, esos carismas empiezan a disminuir, porque ya no se están poniendo al servicio. Que no me quiero adelantar, es uno de los numerales que traigo del catecismo. Entonces, confiar que el Señor nos va a dar lo que nos está pidiendo. El sexto punto, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el sexto punto es el tercero.
o sea, el tercer persona, que le devuelve a Jesucristo, o perdón, a Dios, en este caso a este hombre, le devuelve a este hombre exactamente lo mismo que se le dio. O sea que no perdió dinero, este hombre no perdió el dinero o el talento que se le dio, no lo perdió. Y yo cuando meditaba en este hombre, lo voy a poner ya ahora en nuestra vida. Hay personas que dicen yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Y hay personas que de verdad sí son así. De verdad son personas buenas, entre comillas. No roban, no matan, viven su vida normal, no lastiman a nadie y dicen, con eso está bien. Y sin embargo Dios le dice, siervo inútil y perezoso. Siervo inútil y perezoso. Creo que uno de los errores más grandes que tenemos en los laicos de la Iglesia Católica es que nos comparamos con el que roba, con el que mata, cuando nuestra comparación tiene que ser con Jesucristo. El nivel del cristiano o la imagen del cristiano, la comparación del cristiano, no tiene que ser con el que roba y con el que mata, sino con Cristo, con el que da la vida y con el que se deja morir para dar vida a los demás. Y si nos comparamos con este Cristo, entonces sí nos vamos a necesitar, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de trabajar para el reino de los cielos, necesitados de Cristo. Pero aquel que se compara con el que roba y mata, pues obviamente siente que no necesita de conversión. Entonces aquí nos da un punto bien importante a nosotros los católicos. No basta con yo formarme, con yo ir a mi grupo de oración, no basta con solamente vivir mi fe bien. Ese es un siervo perezoso e inútil. Por bueno que sean estas cosas, yo no estoy diciendo que son malas, pero hay una frase que yo he experimentado y una vez hice una reflexión de esto. Al cielo no nos vamos a ir solos. Si yo no soy capaz con mi vida, con mi testimonio, si en este caso, digamos yo mi ejemplo, el Señor me ha dado la gracia de ser evangelizador con mi mensaje que mando, claro, que viene de Dios, sé que me entienden. Si yo no soy capaz de con todo esto, que unos vayan al cielo gracias al servicio que el Señor me ha permitido dar antes de yo morir y después de yo morir, yo no me voy a ir al cielo. Y lo mismo aplica para cada uno de ustedes. Si nosotros no somos capaces de edificar el reino de los cielos, de crecer el reino de los cielos, de aumentar el reino de los cielos, no esperemos la vida eterna. Esperemos, como le dijo este hombre a este siervo, la oscuridad, donde habrá rechinar de dientes. No basta con ser buen católico. No basta con ser un buen cristiano. Bueno, me refiero individualmente, nomás yo y ya, y que el mundo ruede. No, no basta. Hay que trabajar, hay que multiplicar esos dones y esos carismas y esos talentos que Dios nos da. Hay personas con grandes capacidades dentro de sí, pero no las usan. Y después, ¿qué le dice a este hombre? Quítenle el talento o los 1,000, quítenle los 1,000 y dénselo al que más tiene. Dénselo al que más tiene. Primero le dice este hombre de perdis lo hayas llevado al banco para que haya ganado intereses y así haya podido recolectar mi dinero y los intereses. Yo diría y meditaba, Señor, ¿esto cómo lo puedo poner hacia nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Y yo meditaba por aquellas personas que puedan decir, pues es que yo no sé predicar, es que yo no tengo mucho conocimiento, en realidad yo no sé cómo puedo hacerle. Hay personas que de verdad, y sí de verdad, tienen menos dones y bueno, aquí dice que cada quien le hace según su capacidad. Entonces, ¿qué sería para nosotros por lo menos meterlo al banco y tener intereses? Y esto es algo personal que estaba discerniendo preparando esta clase. Por lo menos comparte las invitaciones que se te dan. Si tú no puedes evangelizar con tu boca, si tú no eres capaz de a la gente darle el evangelio, por lo menos si te llega una invitación de formación, de retiro, por lo menos pásalo. O sea, deposítalo y que agarres un interés de ahí. Si te llega el evangelio del día, pues mándaselo a tus contactos.
No tengas miedo al rechazo. Una vez me tocaba hablar con una hermana y me decía, hermano, es que me bloquearon, que porque solo hablo de Dios. Gloria a Dios. No recuerdo si le comenté o no, pero me quedé pensando y dije, bueno, a ti te fue bien, nomás te bloquearon, a Cristo lo crucificaron por dar el evangelio. Tú ya llevaste ganancias, solamente te bloquearon. Entonces, no tengamos vergüenza, no tengamos miedo como tuvo este siervo. Mínimo, mínimo, deposítalo, o sea, pásalo al costo. Así como te lo dieron, pásalo al costo tú también. Te dieron un evangelio del día, pásalo al costo a la persona, a aquel que conoces o a aquel que está en tus contactos, mándalo al costo. Digamos, estas formaciones o cualquier otra, no por estas no solamente, pero cualquier otra, te llegó esta invitación, pues mándasela a otro. Ya de perdis, mándalo al costo, de perdis, mételo al banco y recibe intereses. Eso era lo que yo meditaba. Entonces, no hay excusa. Todos tenemos algo que dar, todos. Mínimo por interés, mandarlo al costo al demás. Entonces, esto es lo hermoso de Dios, que no nos va a exigir más de lo que nosotros podemos dar. Nunca nos va a exigir más de lo que podemos dar, pero sí nos va a exigir lo que nos da. Y la gran pregunta y llamado aquí es, ¿qué estoy haciendo con todo lo que Dios me da? ¿He sabido escuchar el llamado de Dios? ¿He sabido cuidar mis talentos? ¿He sabido reconocer que Dios me da según mis capacidades? ¿Le he devuelto lo que Dios me ha dado? ¿Cómo he trabajado yo los dones y carismas? Entonces, les decía que ay, perdón, se me apagó la cámara. Creo que se apagó. Ay, ahí está. Disculpen, me lo había perdido. Entonces, les decía que, mire, se me volvió a mover esto. Ay, discúlpenme, espérenme, denme un segundito. Ok, no puedo recuperar la cámara, pero si no se ve, alguien dígame, por favor. Se me hace la página grande por algún motivo. Entonces, ¿sí se ve bien y se escucha? Sí, Jaime, se ve, se Ok, escucha. discúlpeme. Entonces, les decía que el otro punto es de que le quita el dinero y se lo da al que tenía más capacidades. Yo no sé si ustedes han meditado en sus grupos de oración o en sus parroquias o en cualquier ministerio a los que ustedes han pertenecido, pero hay personas que dice uno, ya nomás cuántos dones y carismas tiene esta persona. Y es increíble cómo esta persona puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer aquí, puede hacer allá, ora muy bien, predica, intercede, evangeliza, aconseja, escucha, apoya, y vemos que tiene, pero una riqueza espiritual. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque el que es capaz de usar sus dones, el que es capaz de usar sus carismas, el que es capaz de trabajar eso que Dios le da, el Señor le va a dar más. Y una manera que lo he puesto de ejemplo es, por ejemplo, el que predica. A veces gente dice, ay, mira, ¿cuánto sabe este hombre o esta mujer? Pues es porque le toca dar temas y como le toca dar temas, le toca indagar, estudiar, profundizar, meditar, orar. Ejemplo, esta lectura, hay tantos puntos, de hecho casi todos, yo no los había meditado tanto como ahora que me tocó desarrollar esta charla. Jamás había meditado eso de que por lo menos meterlo al banco de intereses fuera por lo menos mandarlo al costo a mis contactos. No lo había meditado, pero cuando tenemos una responsabilidad, hay una frase muy mexicana que decimos, la carga echa a andar al burro. Entonces, cuando tenemos la responsabilidad de algo, entonces trabajamos esos dones y esos carismas y los empezamos a multiplicar y a obtener nuevos carismas porque los trabajamos. Pero el que no los trabaja, aquel que se le dio ciertos dones y ciertos carismas, entonces los pierde porque ni siquiera los usó.
Hay personas que por lo menos los guardan, ¿no? Hay cristianos que por lo menos pues viven su fe personal, digamos, si lo podemos decir de esta manera, su fe privada, van a misa, se confiesan, por lo menos lo guardan, pero hay otros que ni siquiera lo guardan, lo despilfarran y vemos esos católicos que digamos se van a casar, pero tienen una borrachera de aquellas que no hay en su fiesta, más paganas que los mismos ateos. Estas personas ni siquiera cuidan sus talentos. Entonces, ¿cómo van a tenerlos si ni siquiera los cuidan? Pero aquel que los trabaja, se le da más, incluso de lo que ya se le dio. Pero puede suceder que con el tiempo nos empecemos a desanimar y los podamos ir perdiendo. Entonces, el punto no solamente es desarrollar nuestros talentos, sino mantenerlos. Y va a ser un punto más abajo. Y por último, a este empleado perezoso lo echan afuera en la oscuridad, que era lo que les decía hace rato. No basta con ser solamente un buen católico y yo en mi vida privada. No basta. Algo que yo me he dado cuenta en el Evangelio y a veces les soy sinceros, a veces me da, digamos, un santo miedo, que Cristo es tajante y radical. Ahora estamos a una sociedad muy light, en una sociedad muy la frase que hizo Benedicto XVI se me escapa, relativa, el relativismo. Estamos en una sociedad muy relativista, donde si tú crees que eso está bueno, si tú crees que esto está malo, que cada quien viva su fe como quiera, siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Estamos en una sociedad donde no podemos decir que la verdad es una sola. Claro, lo podemos decir, pero no lo aceptan bien. No, la sociedad no ve bien que digamos solamente hay una sola iglesia verdadera que tiene la verdad plena, todas las demás tendrán medias verdades, pero solo hay una iglesia, solo hay un Dios. Ahorita la sociedad no puede aceptar esto, mas sin embargo nos damos cuenta que Cristo es tajante y radical. Uno de los ejemplos es cuando decía, quien no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Y muchos decían, esto es muy difícil de entender y lo dejaron de seguir. Y sin embargo, Cristo no dijo, espérense, que cada quien piense como quiera. No, a mí se me afigura, y esto es algo que lo he imaginado yo, que yo me imagino si Cristo fuera mexicano, les haya dicho a los discípulos, cuando les dice que ustedes también se quieren ir, les haya dicho que ustedes también se quieren ir, pues abocando Lala. Y sin embargo, los discípulos saben reconocer y le dicen, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Cristo es radical en nuestros llamados. Cristo es radical en la invitación a la cristianidad, a la fe. Y así como estos discípulos no entendían del todo lo que Cristo les decía, solo les bastaba que Cristo les decía esto, aunque no lo entendían. Entonces le decían, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces así nosotros entendemos nuestro llamado que es radical, que es tajante. Y quizás no vamos a entender cómo vamos a vivir nuestra fe cristiana, quizás no vamos a entender cómo voy a usar los dones, pero ¿a quién más iré? Si Cristo me hace el llamado, eso basta. Los detalles, las instrucciones, los cómo, se los dejamos a Cristo, porque Él tiene palabras de vida. También nos decía, el que no está conmigo, contra mí está. Nos dice Apocalipsis que nos prefiere fríos que tibios. Es muy cómodo vivir una fe cristiana pasiva. Y ciertamente yo no sé yo no soy quien decir quién se va y quién no se va al cielo. Yo creo en la misericordia de Dios es infinita y una persona que viva bien su fe está en la misericordia de Dios. Pero Dios nos invita a más. Dios nos invita a ser tajantes en nuestra fe radical. Radical en la manera positiva, claro. A no andar condenando y mandando al infierno a todo el mundo porque no viven como nosotros, entre comillas, no. Sino que ser verdaderamente cristianos y tomar esa decisión con todo mi ser, con toda mi alma y decirle, Señor,
Yo te voy a seguir, yo voy a usar los talentos que tú me has dado, que me voy a equivocar probablemente, que me voy a caer seguro, que a veces los voy a usar mal, ya, pero aquí estoy, radical en mi decisión, tajante en mi sí, sí, Señor, ser necios en nuestra fe, pase lo que pase, mantenernos y mantenernos en comunidad. Yo soy un testimonio de eso. Cuando yo estuve en mi crisis de fe, si no haya sido por mi comunidad que me apoyó, por mi padre espiritual, mi madre espiritual, mis papás que están en el servicio, mi hermana, entre otras personas, y tantas orando por mí, si yo no haya estado dentro de comunidad, yo no estuviera aquí. Entonces esa es la importancia de la comunidad también dentro, tanto lo que yo puedo dar como lo que yo puedo recibir. Voy a leer el Concilio Vaticano II, me voy más rápido por el tiempo, pero el Concilio Vaticano II, los numerales 799 y 801, habla sobre los carismas. Si los quieren ustedes leer con calma, los numerales son 799, 800 y 801. Extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Me encanta este primer párrafo porque nos dice que ya sean extraordinarios o sencillos y humildes. No se trata de tener dones o querer talentos súper extravagantes, de querer ser el gran predicador o, o el gran orador o aquel que hace milagros. No, no se trata de eso. Tampoco se trata, si ven el numeral, no dice que están ordenados para la edificación de la iglesia, del bien de los hombres, de las necesidades del mundo y propias. No, no dice propias. Me gusta esta parte porque los dones y carismas que Dios nos ha dado son para los demás. Y en esta sociedad tan contradictoria que todo es yo tengo derecho, yo necesito, yo quiero ser feliz, yo tengo mi tiempo, nos damos cuenta que en la fe cristiana es todo lo contrario. Es para los demás. Grandes, sencillos o humildes, son para la edificación de la iglesia, son para el bien de los hombres y para las necesidades del mundo. Todo lo que Dios nos da es para los demás. ¿Saben? Misteriosamente, incluso hasta nuestros pecados y nuestras equivocaciones. Porque después de levantarme en Cristo, puedo dar testimonio de que si se vive así, se experimenta esto. Hasta como testimonio para que otros no cometan los errores que yo he cometido. El numeral 800 nos dice, los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Me fascina este otro numeral porque dice que los carismas se han de acoger con reconocimiento del que los recibe. Si se fijan, cuando dice la utilidad de los carismas son para los demás, pero ya cuando se habla de saber reconocer los carismas que Dios me da, ahí sí los tengo que reconocer yo. Y Santa Teresita de Jesús me parece que decía, la humildad es la verdad. Si yo no reconozco los dones y carismas que Dios me ha dado, entonces no los voy a poder usar y voy a tener una humildad falsa. En cierta manera es soberbia.
Es súper importante saber reconocer con humildad, saber reconocer lo que Dios me ha dado. Yo no sé si les ha tocado experimentar, pero a veces hay personas que dicen que les llega así, ay hermano, qué bonito canta, miren nomás qué hermoso toca. Y a veces dicen, no, yo no, hermano, ay, nomás le hago ruido le hago ruido a la guitarra. No, esa no es humildad. Esa es falsa humildad, esa es soberbia. Si el Señor te ha dado un don, reconócelo. Un don que se nos ha dado y uno reconocerlo, eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido con Dios. Lo ideal sería que le digan, hermano, qué bonito canta y nomás qué hermoso toca los instrumentos. Y hermano, bendito y alabado sea el Señor. Ore para que el Señor me siga dando este don. Eso sí es humildad. Y eso es ser agradecido. Reconocer lo que Dios me ha dado. Tampoco nos vamos a ir para el otro lado, que donde quiera que yo vaya, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro. No, eso es arrogancia también. Ni más ni menos, solamente reconocer lo que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice, acoger, aceptarlos como míos, porque Dios me los dio. Y cuando los tengo como míos, entonces los cuido, los desarrollo, los trabajo y me siento con plena libertad y autoridad de utilizarlos a medida que el Espíritu Santo me está guiando. Ahorita se me viene un ejemplo de mi niño. Estábamos en la cocina con mi esposa platicando, creo que fue ayer, y uno de mis niños llegó y vio una bolsa de chocolate. Eran chicles, unos chicles. El paquete estaba sellado, lo acababa de comprar y lo dejé ahí en la cocina. Y el niño llegó con plena libertad, lo abrió y agarró uno. Él se sentía, o él se siente que él vive en esta casa y que tiene libertad y que tiene la autoridad de agarrar a plena confianza porque es de esta familia y todo lo de esta casa es de todos. Así nosotros con nuestros dones y carismas. Si yo no me siento de la casa del reino de los cielos, si yo no me siento hijo del Padre, hijo del dador de los dones, entonces ¿cómo me voy a sentir con la libertad de agarrarlos y utilizarlos? ¿Cómo me voy a sentir con la libertad de administrarlos según mi discernimiento que Dios me da, con esa confianza? Entonces hay que acoger y reconocer los dones que Dios nos da y dejarnos guiar verdaderamente. Perdón, se habían prendido el micrófono, los apagué. Entonces, con esa libertad. Y por último, el numeral 801 nos dice, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Me encanta esta parte. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Palabra de la iglesia. Me encanta, me encanta. Dice que por esta razón siempre aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Miren, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Aquí sí voy a hacer un pausa un poco más largo. Hermanos, si los carismas que el Señor me está dando, si los discernimientos que el Señor me está dando, si el conocimiento que el Señor me está dando, y bueno, ahora voy a decir entre comillas, Señor, me van a entender por qué. Si todo esto que se me está dando, voy a quitar al Señor, voy a poner que se me está dando, me están haciendo desobedientes a la iglesia y peor aún, atacadores de la iglesia, no son dones y carismas de Dios, vienen de Satanás. Si lo que el Señor me está revelando, perdón, vuelvo a repetir, me voy a retractar, si lo que se me está revelando, porque Dios no nos va a revelar algo que nos haga atacar la iglesia.
Si lo que creo que se me está revelando, si lo que creo que se me está dando, si lo que creo que estoy empezando a ver y discernir me está convirtiendo en un atacador de la iglesia o no me someto a los pastores de la iglesia, Satanás está obrando en mí y me convierto por ende un hijo de Satanás. El hecho de que sea un carisma, un don, un talento, no me dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Numeral 801, Catecismo Católico de la Iglesia Católica. Si somos católicos, no podemos nosotros, en nombre de, entre comillas, la verdad, no someternos a los pastores de la iglesia. Porque en el momento que me revelo a la iglesia, haciendo la voluntad de Satanás. Nunca va a venir un don y un carisma que se convierta en verdugo para la iglesia. Jamás. Jamás. Por bien que se parezca, por bueno que se vea, nunca va a ser así. Todo don y todo carisma necesita tener la sumisión a los pastores de la iglesia. Claro, esto va para los católicos, a los que se dicen católicos. Los que ya son protestantes, pues ya no están en sumisión. Pero a nosotros que nos decimos que de verdad somos católicos, esto es necesario. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Catecismo Católico de la Iglesia. Es necesaria la sumisión. Ciertamente a veces vamos a ver cosas que no nos gustan, ciertamente vamos a ver cosas que pues están mal, no vamos a tapar tampoco el sol con un dedo. Podemos ver que hay una crisis eclesial, es verdad, lo hay, tristemente lo hay. Y personalmente yo pienso que estamos a yo pienso que la crisis mayor que esta fue cuando hubo la ruptura con Martín Lutero. La última crisis tan fuerte como la de hoy. Pero eso no nos da excusa de atacar a la iglesia, de atacar a los sacerdotes, de atacar a nuestros pastores. No nos da esa autoridad. Nosotros necesitamos, en todo caso, conocer la doctrina, conocer la enseñanza de la iglesia, conocer lo que Dios tiene para nosotros por medio de la iglesia y en vez de convertirnos en verdugos de la iglesia, buscar ser soluciones para la iglesia. Buscar ser una Santa Teresa de Ávila, una gran reformadora, un San Francisco de Asís, no un Martín Lutero. Martín Lutero tenía en realidad los puntos, yo no sé si han estudiado un poquito sobre la ruptura esta, pero los puntos de Martín Lutero, digamos no teologales, pero los puntos prácticos en la iglesia eran muy verdad. Él estaba pidiendo que los sacerdotes vivieran pues más cristianamente, entre otros puntos. Martín Lutero en cuestiones de práctica de fe no estaba equivocado. En doctrina, perdón, en teología un poco, un mucho, pero no en cuestión de los errores que veía en el clero de la iglesia. Ahí no estaba equivocado Martín Lutero. Pero él no usó esta referencia, no usó la sumisión a los pastores de la iglesia, sino que en vez de usar esto para beneficiar la iglesia, lo usó para mal y terminó siendo el padre de todos los protestantes. Mas, sin embargo, una Santa Teresa de Ávila, un San Francisco de Asís, grandes, si no me equivoco, también San Francisco de Asís, grandes reformadores de la iglesia católica. Entonces, no significa que porque somos sumisos a los pastores vamos a pasar por alto todo lo que veamos que está mal, tampoco. Pero tampoco lo vamos a usar para atacar a la iglesia, eso no es católico. Eso no es ser católico. Entonces, estos son como los 3 puntos que yo quería tocar en cuestión de los dones y carismas. Por sencillos o humildes que sean, siempre saber que vienen de Dios y son para el beneficio de los demás, de la iglesia. Reconocer y acoger los dones y carismas que Dios me ha dado y estar sumisos a la iglesia católica con esos dones y esos carismas que no van a ser para atacar a la iglesia. No tengamos miedo a utilizar y a tener nuestros dones y carismas. Eso no tengamos miedo a utilizarlos. Nos dice el Papa Francisco, le dice a los jóvenes, la vida no se nos ha dado para que la conservemos, perdón, la vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos ha dado para que la donemos. Y hablaba a los jóvenes, dice, queridos jóvenes, tengan un corazón grande, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Me encanta esta frase del Papa Francisco. Y se las paso a ustedes al costo.
La vida no se nos dio para que la conservemos celosamente para nosotros mismos. La fe, los dones y los carismas no se nos dieron para yo ser un buen católico y vivir yo solo para mí mismo, sino que se nos ha dado para que los donemos. Mi vida, mis dones, mis carismas se me han dado para ustedes, como sus dones y sus carismas se han dado para mí. Y mis queridos hermanos, tengan un corazón grande, no tengan miedo a soñar cosas grandes, no tengan miedo a buscar la santidad, no tengan miedo a hacer cambios en su vida para una santidad cristiana. Podemos ver santos nuevos y jóvenes. Con mis hijos hablábamos de Carlos Acuti y decía mi niño, wow, no puedo creer un santo con una jacket, no me acuerdo qué suera traía, pero de algún, creo que era un equipo. Y luego le decía a mi hijo, él se juntaba con sus amigos a jugar PlayStation una vez a la semana. Y mi hijo se admiraba y decía, un santo jugando PlayStation, no lo puedo creer. No tengamos miedo a ser esos santos de este milenio. No tengamos miedo a utilizar nuestros dones y carismas para el bien de la iglesia, para el bien del reino de los cielos. Si te has caído, si te has debilitado, si no estás en tu vida espiritual donde antes estabas, no tengas miedo a levantarte. Sueña en grande, ten un corazón grande. Sueña en el reino de los cielos. Eso es a lo que somos llamados. No nos desanimemos por nuestras debilidades, por mi situación. Nuestras debilidades pueden ser nuestros más grandes talentos si los sabemos utilizar. Y hay una parábola que me gusta, que la quiero compartir. Se llama la parábola de la reunión de las herramientas del carpintero. Había una vez un shop, había vez un lugar donde estaban todas las herramientas de un carpintero. Y el carpintero no llegaba. Y las herramientas hacen una reunión. Y el martillo se levanta y empieza a golpear el ambón y dice, a ver, todos en silencio y empecemos a hablar. Y en eso el serrucho le dice, ¿y tú por qué eres el líder? Si tú pasas golpeando a todo lo golpeas, todo lo estás golpeando. Tú no tienes tacto para ser líder. Y en eso se levanta la cinta de medir y le dice al serrucho, ¿y tú quién eres para decir lo que hace el martillo? Si tú te la pasas cortando a todo mundo, todo lo quieres cortar. Y en eso se pasa el nivel y le dice, ¿y tú cinta de medir? ¿Quién te crees? Si te pasas midiendo a todo mundo lo quieres comparar, a todo mundo lo quieres medir. Y así sucesivamente, una herramienta a la otra se tiraban. Cada una según su propósito se tiraban. En eso llega el carpintero, agarra el martillo, los clavos, el serrucho, la cinta de medir, el pegamento. Y cada uno lo usa según su propósito. Cuando termina el carpintero se va y las herramientas admiran esta hermosa silla de columpiarse y la ven tan hermosa y se admiran de lo que hace el carpintero con ellos. Y así es nuestra vida en las manos de Cristo el carpintero. Si mis debilidades, esas que me hacen caer, las pongo a disposición de Dios, si yo soy muy criticón como la cinta de medir, si yo soy muy tosco, muy duro de hablar como el martillo, si yo soy muy cortante como el serrucho, si yo soy como el nivel que me pongo a balancear a todo mundo a ver si eso no es cristiano, si vive o no vive bien. Si todas estas cosas yo me dejo utilizar por las manos del carpintero de carpinteros, esa dureza que tengo me puede ayudar a fortalecer a mis hermanos. Esa costumbre de estar criticando todo, de estar observando todo, midiendo todo, me puede servir para ver esos detalles que otros no pueden ver. Esa capacidad de cortar me puede servir para cortar aquellas cosas que no me agradan, que no le agradan a Dios, que no son buenas para la comunidad. Y así sucesivamente. Si tú eres una persona muy impulsiva, eso te puede ayudar para arrancar proyectos y planes que otra gente no se va a animar porque se ponen a tantear todo a ver si conviene o no conviene. En cambio, tú en el impulso te avientas, eres capaz de aventarte.
En ese momento eres capaz de tomar la decisión. Bueno, digamos en palabras bíblicas, un Pedro cualquiera, ¿no? Se avienta al mar, al agua a caminar. Entonces, dejarnos utilizar por Dios. San Pablo nos decía en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11, la diversidad de los dones. Y no lo voy a leer por el tiempo, ustedes escriban a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11, nos habla de la diversidad de los dones. Y es importante entender esto. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser don de lenguas, no todos no, cada uno tenemos nuestros dones, no envidiemos el don de los demás. Hay personas que dicen, yo como quisiera tener el don de fulanito, de sutanito. No, acoge los que Dios te ha dado y úsalos bien. Y cuando demos el servicio, y esto me lo digo a mí mucho porque hago reflexiones y a veces digo, ay Señor, la gente sí lo escuchará, pero cuando hacemos servicio nunca esperemos que se nos den las gracias o el reconocimiento. Nunca esperemos eso. Nosotros simplemente damos nuestro servicio. El llamado en el que Dios te dio, hazlo. Si tú eres amable, si ese te ha dado a ti la capacidad de dar bienvenidas, de sonreírle a la gente, hazlo, te sonrían o no. Si tú eres capaz de orar por los demás, ora, te agradezcan o no. Y vamos a leer, esta sí la voy a leer, está en el capítulo de San Lucas, versículos 7 al 10. Aquí la tengo separada. La quiero dar al costo. Dice, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. Y tampoco le das las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Y aquí está la clave para nosotros. Nosotros somos esos criados. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Que así sea nuestro servicio. Nosotros no hacemos más ni menos, solamente nuestra obligación. Aunque no se nos den las gracias o el reconocimiento, eso no importa. En una entrevista que le hicieron a Madre Teresa de Calcuta, le dijeron, ¿no te sientes orgullosa del éxito que has tenido? Hay conventos tuyos ya por todo el mundo. ¿No te sientes feliz de eso? Y ella dijo, Jesús no me manda a ser exitosa. Jesús solo me manda a ser fiel. Qué palabras tan hermosas. Jesús no nos manda a ser conocidos en todos los lugares, invitados a todos los retiros. Solo nos manda a ser fiel. Y si nos ponen a trabajar en todos los retiros y en todos los lugares a predicar, bendito Dios, pero esa no es la meta. La meta es serle fiel, edificar el reino de los cielos con los dones y carismas. Esa es a la meta que somos llamados. Y la última lectura, segunda de Timoteo 4:7. Nos dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Palabra de Dios. Ojalá al final de nuestros días, al final de nuestra carrera en esta vida, podamos decir eso. He peleado el buen combate. He llegado al final de la carrera. Y con estas dos lecturas voy a hacer una frase que ojalá la puedan meditar en la semana, que podamos mantenernos meditando en esta clase. La cosa no es llegar a ser un gran predicador hoy y mañana apagarme. La cosa es esto que decía San Pablo y lo que nos decía Jesús. Ojalá al final de nuestros días podamos con toda sinceridad repetir estas dos lecturas. He peleado la buena batalla.
He llegado al término de la carrera y solo fui un siervo inútil que hice solo lo que tenía que hacer. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera y solo fui un siervo inútil que hice lo que tenía que hacer. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta reflexión que nos has dado al día de hoy. Danos no solo la capacidad de utilizar y multiplicar nuestros dones, sino de mantenernos en la fe, de terminar nuestra carrera y de reconocer que nada es nuestro, que solo hicimos lo que teníamos que hacer, Señor. Danos la gracia y la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. Madre Santísima, te rogamos que nos acojas con tu manto, que nos protejas, que intercedas por nosotros, para que mantengamos firme y clara la meta a la que somos llamados, nuestro destino que es el reino de los cielos, que no nos dejamos distraer ni por cosas económicas, ni por problemas, ni por tristezas o heridas comunitarias, sino que todo lo que tengamos que pasar sea para la gloria de Cristo, para la edificación del reino de los cielos y para nuestra santificación también. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos dé siempre la capacidad de mantenernos firmes, incluso en el momento de la debilidad. Que nos mandes siempre hermanos de comunidad, así como Moisés tuvo quien levantara las manos cuando se cansó, para que no cedamos en la batalla de la vida. Porque cuando bajamos las manos comenzamos a perder. Te rogamos, Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo nos des la capacidad de siempre serte fieles y poder llegar al final de nuestros días y decir, Señor, me has dado 5,000 talentos. Aquí tienes otros 5,000 más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues bien, mis hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer ahorita, es el tiempo. Si no, vamos a terminar ya la clase. Bueno, parece que no hay preguntas, mis hermanos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Mediante Dios nos vemos en la próxima clase. La próxima categoría van a ser... ¿A dónde está? Nos sigue la vida diaria. Son las próximas 4 charlas va a ser cómo vivir este nuevo normal en tiempos de pandemia en paz y confiados en Dios. Obviamente esto que estamos viviendo. ¿Qué debo hacer como cristiano ante los puntos importantes de hoy? Y esta nos la va a dar el señor obispo Ramón Bejarano de la diócesis de San Diego. Eh, creo que es bien importante porque pues podemos ver ahora tantos países pasando el aborto, todo lo que pasó aquí en Estados Unidos de las elecciones y same-sex marriages y todo este tipo de cosas. El tercero va a ser qué es darle el primer lugar a Dios, y el cuarto, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esas son las próximas 4 charlas que vamos a tener. Van a estar muy hermosas, así que compartan, hagan invitación, ojalá y más gente pueda vivir estos eventos. Dios me los bendiga, los amo mucho y bueno, que pasen el resto de este día muy, muy bendecido con el Señor y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Gracias, Jaime. Dios los bendiga a todos. Amén. Jaime, bendiciones. Amén, bendiciones. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Nos pudiera repetir me pudiera repetir otra vez las siguientes charlas, por favor? Oh, sí. Las próximas 4 charlas va a ser cómo vivir este nuevo normal en tiempo de pandemia en paz y confiado en Dios. Y la va a dar el padre Ryan. No habla muy bien español, pero habla suficiente para darnos la charla. El próximo va a ser ¿qué debo hacer como cristianos ante los puntos importantes de hoy? Que la va a dar el señor obispo Ramón Bejarano. El tercero, ¿qué es darle a Dios el primer lugar en mi vida? Que lo va a dar mi espiritual amor de Modesto, California.
Y la cuarta va a ser, ¿dónde está tu tesoro? Perdón, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, que la va a dar otro hermano muy querido mío que se llama Ramón Hernández. Son las charlas que se van a dar para los próximos 4 semanas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén, igualmente, bendiciones. Bueno, mis hermanos, pues parece que es todo. Dios me los bendiga. Tengan muy, muy bendecido día. Adiós. Adiós. Ya, señor. Ahí nos vemos. Bendiciones. Bye. Ay. Para que gente apoye. Ay, yo quiero.